Estimados alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 9 de nuestra materia de valoración de cargos. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de nuestra herramienta de valoración que habíamos iniciado en clases anteriores y que trata acerca de una herramienta de Excel a través de la cual realizaremos la puntuación de cada uno de los cargos que hemos levantado en el proceso de análisis de puestos y que nos permite automatizar los resultados una vez hayamos calificado y ponderado adecuadamente cada uno de los factores. Como resumen de nuestras últimas clases, para entrar en contexto, tenemos nuestro listado de puestos en el cual detallaremos cada uno de los puestos requeridos en nuestra organización, y para proceder a la valoración de los puestos accedemos a través de la pestaña Proceder a la valoración. En nuestra última sesión habíamos avanzado hasta la parte de responsabilidades funcionales en el punto A.6.3 de responsabilidad sobre la información confidencial. Para hacer un pequeño contexto de estas etapas de valoración de cargos, vamos a iniciar con una lectura a través de la revisión de uno de los libros que han sido nuestra bibliografía en el transcurso de esta asignatura, que es la Administración de la Compensación, Sueldos, Salarios, Incentivos y Prestaciones. Revisaremos específicamente el procedimiento para instrumentar un proceso de evaluación de puestos. Es una lectura rápida que nos permitirá entender cómo es este procedimiento previo que hemos detallado, pero que profundizaremos con esta lectura a través de este importante documento. Les comparto con audio para que podamos escuchar y seguir la lectura. Hay varias decisiones claves que una organización debe tomar antes de iniciar un proceso de evaluación de puestos, pero la más crítica es la relativa acerca al método de evaluación de puestos a utilizar. Hemos visto que diseñar y desarrollar un método no es una tarea fácil. Con frecuencia, además de un conocimiento y experiencia importantes en procesos de evaluación de puestos, exige una buena /Z base Rock, Milton, L. Handbook of Ges and Salaries Administration, segunda edición, McGraw-Hill, New York, 1000. Cantidad de tiempo y dedicación de los ejecutivos que se designen para integrar el comité de evaluación. Una ventaja de esta opción es que el método de evaluación, si está bien diseñado, gozará de un alto grado de aceptación, y seguramente que resultará altamente pertinente para evaluar los puestos de la organización. No obstante, el costo oculto de desarrollar el método, sobre todo ahora que la mayoría de las organizaciones trabajan con plantillas reducidas de personal, puede resultar relativamente oneroso y, en la medida que el método ha sido diseñado específicamente para la propia organización, puede tenerse posteriormente alguna dificultad para conseguir información del mercado de compensación de puestos equiparables. Por otro lado, si se decide adquirir un método de evaluación de los que existen en el mercado, la empresa incurrirá en un costo adicional mismo que, por cierto, es relativamente menor que los costos ocultos asociados con el diseño y desarrollo de un método de evaluación de puestos propio. En esta opción, normalmente, también podrá acceder más fácilmente a la información del mercado de compensaciones de puestos equiparables, y a servicios de consultoría en el entrenamiento del comité, y en la coordinación de las sesiones de evaluación de puestos. En nuestra experiencia, el hecho de que en los procesos de evaluación de puestos participe un agente externo tiene enormes ventajas para la organización y, en consecuencia, esta también es una decisión clave que deben analizar tanto el área de recursos humanos, como la dirección general de la empresa.
A continuación se describen los pasos que se necesitan para instrumentar un proceso de evaluación de puestos cuando la organización ha decidido utilizar un método de evaluación de puestos disponible comercialmente. Sin embargo, creemos que el lector no tendrá dificultad para adecuar este procedimiento, si su organización decide diseñar y desarrollar su propio método de evaluación de puestos. Prepararse para evaluar los puestos. Instrumentar un proceso de evaluación de puestos exige preparar los elementos siguientes: un catálogo de puestos por evaluar, las descripciones de puestos actualizadas, una breve descripción de la logística con que se conducirán las sesiones de evaluación de puestos, un manual de entrenamiento del comité, el manual del método de evaluación de puestos. 2. Integrar el comité de evaluación. Ya hemos dicho que, en la medida que el equipo gerencial participe en la evaluación de los puestos, se ganará la aceptación del método, y de las consecuencias que implican los resultados de dicho proceso. Es recomendable que el comité se integre por los titulares de los puestos gerenciales responsables de las diferentes áreas funcionales de la organización y que reportan al director general. Si esos puestos fueran más de 7, habría que limitar la participación a dicho número, ya que, de otra manera, el tamaño de comité disminuiría la eficacia de su trabajo, y el proceso de evaluación de puestos podría alargarse inútilmente. En esta situación habría que seleccionar a los titulares cuyas áreas organizacionales tengan el mayor número de puestos por evaluar. 3. Entrenar al comité en el método de evaluación de puestos. El entrenamiento del comité es una de las tareas fundamentales de los consultores externos. El tiempo de entrenamiento depende del método particular del que se trate, pero suele hacerse en un taller que puede tener una duración que oscila entre 6 y 12 horas. El entrenamiento generalmente cubre 120 administración de la compensación, sueldos y salarios. Tanto el conocimiento de los conceptos y los fundamentos del método, como su aplicación a la evaluación de un conjunto de puestos que pueden ser entre unos 4 y 8, dependiendo del tiempo destinado al entrenamiento, y de la efectividad propia del método de evaluación que se utiliza. Normalmente, se recomienda que los puestos que se seleccionan para evaluar durante el entrenamiento sean representativos de las diferentes áreas organizacionales de la empresa. Por supuesto, hay que tener presente el principio de que nadie puede ser juez y parte en la evaluación de su propio puesto. 4. Planear las sesiones de evaluación de puestos. Una vez que se ha entrenado al comité de evaluación, será el área de recursos humanos la que se encargue de hacer un plan para que el comité se reúna a evaluar todos los puestos de la organización. Es recomendable que esas sesiones sean coordinadas por los consultores externos, ya que, como señalamos, la evaluación de puestos es un proceso técnico que ocurre en contexto político y, generalmente, un agente externo, al no estar comprometido con los intereses de los participantes en el proceso, puede resultar muy útil en la coordinación y armonización de las sesiones de evaluación de puestos. El interés fundamental del agente externo está en la aplicación correcta y objetiva de los conceptos y principios fundamentales del método. En ocasiones, cuando el trabajo del comité en pleno resulta difícil por las agendas de los participantes, la evaluación de los puestos puede hacerse por área. En cada caso, los puestos de un área particular se evalúan por un petit comité integrado por el titular del puesto gerencial responsable del área, el responsable del área de recursos humanos y el consultor externo. En este caso es fundamental que, tanto el área de recursos humanos, como el consultor externo, procuren mantener la aplicación del método cuidando que los criterios que se apliquen sean tal cual se precisaron durante el entrenamiento del comité. De otra manera, como las evaluaciones se hacen por área, al reunir las evaluaciones de las diferentes áreas funcionales de la organización podrían observarse algunas inconsistencias. Siguiendo el principio de que nadie puede ser juez y parte, la evaluación de los puestos que ocupan los integrantes del comité de evaluación, se hacen conjuntamente entre el director general de la empresa y el consultor externo. A veces, la dirección general de la empresa decide mantener para sí el conocimiento de estas evaluaciones de los puestos del equipo gerencial. Si ese fuera el caso, es importante que dicha decisión también se la comunique al responsable del área de recursos humanos. Esta situación precisa las facultades que deben observarse en el manejo de las evaluaciones de los puestos del equipo gerencial. De la misma manera, en nuestro medio, una buena práctica de recursos humanos es la de mantener como confidencial la información relativa a las evaluaciones de puesto.
El comité de evaluación las conocerá, pero deberá abstenerse de comunicarlas al personal de la empresa. Si en algún momento, la empresa decidiera comunicar al personal las evaluaciones de puesto, creemos que dicha comunicación debe estructurarse dentro de una estrategia más amplia relacionada con la comunicación del esquema de administración de la compensación de la empresa. Nuestra recomendación, por las consecuencias que puede tener esta situación, es que esta decisión se analice cuidadosamente. 5. Revisar la estructura de evaluación final entre áreas. Independientemente de la manera en que se hayan evaluado los puestos, al concluirse la evaluación de todos los puestos de la organización L capítulo 3 evaluación de puestos 121. Resulta conveniente hacer una comparación de las estructuras de evaluaciones interáreas. Esto con el objeto de revisar que la estructura de evaluación resultante refleja fielmente la distribución de las responsabilidades en la organización, tanto dentro de una misma área, como entre las diferentes áreas funcionales de la organización. Esta revisión se hace con el comité en pleno, y también es coordinada por el consultor externo. En el cuadro 3.9 se ilustra la estructura de evaluación completa de la empresa, una vez que fue revisada y aprobada por el comité de evaluación de puestos en pleno. 6. Evaluar el proceso de evaluación de puestos. Al igual que en el caso de las descripciones de puestos, al concluirse la evaluación de los puestos es recomendable hacer una evaluación del proceso. Generalmente, el trabajo del comité durante la evaluación hace que afloren multitud de temas que el área de recursos humanos y la dirección general de la empresa pueden aprovechar para diseñar algunas acciones que permitan mejorar el dinamismo, el clima y eficacia de la organización. Asimismo, durante el proceso de evaluación de puestos, con frecuencia los comités descubren algunas inconsistencias en la estructura de organización, en los puestos y en ese momento acuerdan tomar algunas acciones correctivas. De esos puntos, si ocurrieron, al hacer la evaluación del proceso de evaluación de puestos, el responsable del área de recursos humanos haría bien en recordar y refrescar las decisiones que, en su momento, tomó el comité. Entre los temas clave que se recomienda evaluar podemos citar los siguientes: I. Precisión del método, I. Confiabilidad del método, 0. Eficiencia y costo del proceso, incluyendo los costos ocultos, y especialmente, I. Aceptabilidad de los resultados conseguidos con el método y el proceso. Si la evaluación de un puesto refleja la importancia relativa del puesto para la misión y los fines de la organización, al igual que las descripciones de puesto, las evaluaciones deben actualizarse cuando ocurren cambios significativos en los contenidos de responsabilidad de los puestos o se reestructure la organización. Si las condiciones anteriores no ocurren, es recomendable hacer una actualización general de la estructura de evaluación de puestos cada 30 a 36 meses. En la actualidad, el entorno tan cambiante que en general enfrentan las organizaciones las obliga a ir cambiando gradualmente, por lo que a veces resulta difícil percibir cambios significativos, en un tiempo corto, en los puestos y, sin embargo, cuando se comparan los puestos en un horizonte de tiempo mayor, se encuentra que en realidad sí han cambiado significativamente. Esta situación puede estar acarreando situaciones de iniquidad en las compensaciones del personal que ocupa dichos puestos. Resumen: en este capítulo se han revisado los conceptos, principios y fundamentos de los principales métodos que se utilizan para evaluar los puestos de una organización. Se revisó cómo se diseñan, desarrollan y, en su momento, aplican las diferentes clases de métodos de evaluación de puestos que existen, así como las bondades y las limitaciones que, en su caso, conllevan dichos métodos. Un tema clave en el que hemos insistido en varias ocasiones a lo largo del capítulo, es que la evaluación de puestos es el capítulo 3 evaluación de puestos 123. Un proceso técnico que ocurre en un contexto político, en el que los responsables de las diferentes áreas, integrados en el comité de evaluación de puestos, defienden legítimamente sus intereses en conseguir mejores condiciones económicas a sus colaboradores. En consecuencia, presionan dentro del comité, para demostrar que los puestos de su área son más importantes que en la realidad. Sin embargo, hemos dicho que los puestos únicamente pueden evaluarse si se encuentran formando parte de la estructura de una organización y, normalmente, la misma estructura impone a sus puestos ciertas condiciones que, en un momento determinado, hacen que un puesto tenga más o menos posibilidades de contribuir a la misión y los fines de la organización. Esto último es justamente lo que se trata de valorar cuando se evalúan los puestos de la organización.
Se dijo también que, dada la naturaleza misma del proceso de evaluación de puestos, generalmente, la participación de un agente o consultor externo en las sesiones de evaluación de puestos, puede ser muy útil para hacer que el comité mantenga una objetividad razonable durante las sesiones de evaluación de puestos, y también contribuya a lograr un mejor entendimiento del método, del proceso de evaluación y sus resultados y, en consecuencia, se facilite que los responsables de las diferentes áreas acepten las consecuencias que derivan del proceso de evaluación de los puestos. Ok, como hemos podido observar, pues existe un procedimiento adecuado que inicia con la conformación del comité, que se va retroalimentando a través de la capacitación de todos los miembros del comité y que es un proceso que requiere una actualización constante para poder tener vigencia, y también el aporte de consultores externos hará que nuestro proceso sea mucho más completo, dinámico y que tenga un resultado más objetivo. Entonces, una vez con esta introducción, pues vamos a proceder a continuar con la revisión de los factores y subfactores dentro de nuestra matriz, y nos habíamos quedado en el factor de autonomía, que era el que nos correspondía revisar. Entonces, la autonomía se define en relación a la ejecución del trabajo y con la planificación y distribución en el tiempo de las tareas atribuidas. Mide la existencia o no de procedimientos preestablecidos para el desarrollo de estas tareas o la concurrencia de un cierto grado de libertad, flexibilidad o iniciativa respecto al seguimiento de las instrucciones y directrices recibidas. La autonomía en el desarrollo de un puesto de trabajo no guarda relación con su ubicación en el organigrama de la empresa. Como vemos, el ejemplo nos dice que son profesiones en las que se manifiesta este factor, las relacionadas con la investigación, el diseño, el mantenimiento de paisajes, la terapia ocupacional, la orientación laboral, la representación comercial o las ventas, la ayuda a domicilio, la limpieza de edificios y locales, las actividades de ocio, el tiempo libre o la educación infantil. Entonces, en base a la autonomía, vamos a continuar puntuando con el mismo ejemplo que veníamos trabajando en los factores anteriores, que sería el jefe de talento humano. Tenemos en este caso 3 niveles, que sería el nivel 0, el no relevante, nivel 1, que existen instrucciones, directrices y protocolos estandarizados que determinan el desarrollo, planificación y distribución de las tareas propias del puesto de trabajo. Aunque la persona ocupante del puesto puede decidir ocasionalmente sobre algunos de estos aspectos para una organización más eficiente de su propio trabajo. En el nivel número 2 tenemos como definición, aunque existen instrucciones, directrices y protocolos que fijan de manera general el desarrollo, planificación, distribución de las tareas propias del puesto de trabajo, la persona que lo ocupa puede adaptar esas instrucciones, directrices y protocolos para una organización más eficiente de su propio trabajo. Y en el nivel de desarrollo 3 sería que no existen instrucciones, directrices, protocolos que determinen el desarrollo, planificación, distribución de las tareas propias del puesto de trabajo, que pueden ser complejas, variadas o no estandarizadas. Existe libertad y discreción en la toma de decisiones respecto a estos aspectos del trabajo. En el caso del ejemplo del jefe de talento humano, existen en sí varios protocolos, políticas, directrices que debe seguir. No está enmarcado dentro de las políticas internas de la organización, las leyes laborales, los códigos internos, el código del trabajo en el caso del sector privado,
Es decir, sí tiene varias directrices, pero también tiene una libertad de aplicación y decisión dentro de la organización. Entonces, bajo ese contexto, el nivel adecuado que deberíamos seleccionar sería el nivel número 2. Recordemos que este análisis debemos ir haciendo por cada uno de los cargos y también por cada uno de los factores que vayamos evaluando dentro de este proceso. A continuación tenemos un campo que dice otros. Este campo específicamente se lo utilizará únicamente cuando deseemos adicionar factores a los que ya tenemos predeterminados en la herramienta. En este caso no deseo aumentar factores que pertenezcan a esta categoría, por lo tanto se lo podría dejar en blanco. Luego pasamos a nuestra segunda categoría, que son las condiciones educativas. Respecto a las condiciones educativas, nos decía que son aquellas que corresponden con cualificaciones regladas y guardan relación con el desarrollo de la actividad. Entonces, se refiere básicamente al nivel de estudios que necesita alcanzar o que necesita cumplir para poder desarrollar este cargo y que son evaluadas y registradas de manera formal por los organismos tanto gubernamentales como, por ejemplo, en nuestro contexto, el Ministerio de Educación, la CENESID en caso de títulos de tercer nivel. Y el factor que corresponde a esta categoría es la enseñanza arreglada como B.1. Nos dice, por definición, que la enseñanza arreglada mide el nivel mínimo de formación convencional que el puesto de trabajo exige para su ocupación. Tenemos un nivel no relevante, es decir, que no sería necesario ninguna formación para poder ocupar ese puesto. Tenemos un nivel 1, que es el puesto requiere de educación primaria. El nivel 2, el puesto requiere de educación secundaria obligatoria o grado básico de formación profesional. El nivel 3, el puesto requiere de grado medio de formación profesional. El nivel 4, el puesto requiere bachillerato o grado superior de formación profesional. El nivel 5, el puesto requiere un grado universitario o equivalente. El nivel 6, el puesto requiere máster universitario. Y el nivel 7, el puesto requiere de un doctorado. Para el caso de jefaturas, y en este específico de jefatura de talento humano, considero que siempre deberíamos indicar como nivel mínimo un máster en adelante. Dependerá mucho de la exigencia de la organización, sin embargo, el nivel de jefatura es recomendable que tenga un nivel de máster. Por lo tanto, el nivel que voy a elegir será el nivel número 6. Nuestra tercera categoría que vamos a puntuar es la categoría C, que tiene que ver con condiciones profesionales y de formación. Como concepto, esta categoría nos indica que son aquellas que pueden servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada o no formal. Con esto nos referimos a aquellas capacitaciones que puede tener el colaborador, como títulos de capacitación, programas cortos, programas especializados, pero que no están registrados dentro de un organismo gubernamental como sería el CENESID o el Ministerio. Entonces,
siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad. Entonces, en este aspecto, tenemos en nuestra herramienta el factor de conocimientos y comprensión. Respecto al factor de conocimientos y comprensión, tenemos el subfactor C.1.1 que nos trata acerca de procedimientos, materiales, equipos y maquinarias. Como concepto nos dice, evalúa la necesidad de entender, manejar o realizar un trabajo con las herramientas, el equipo y la maquinaria, así como de repararlos, realizar tareas de mantenimiento o instalarlos específicamente. Este subfactor se manifiesta en aquellas profesiones que implican la utilización de todo tipo de materiales y herramientas de trabajo, sean manuales o motorizadas, instrumentos de medición, instrumentos técnicos, vehículos, equipos informáticos o electrónicos, equipos para diagnóstico o de apoyo a la movilidad reducida, entre otros, como por ejemplo en la investigación, en la ingeniería, el control y uso de robots, el análisis clínico o radiológico, el manejo de cajas registradoras, la informática, etc. Luego tenemos los niveles que corresponden a no relevante. La utilización de este factor no es relevante para el puesto. Un nivel 1, que sería el puesto de trabajo, requiere ciertos conocimientos básicos de manejo, instalación, reparación, mantenimiento de herramientas, materiales de trabajo, equipos, máquinas y procedimientos. El nivel 2 nos dice, el puesto de trabajo requiere conocimientos amplios o variados de manejo, instalación, reparación o mantenimiento de herramientas y materiales de trabajo, equipos, materiales y procedimientos. Y el nivel 3, el puesto de trabajo requiere conocimientos avanzados de manejo, instalación, reparación, mantenimiento, herramientas, materiales, equipos de trabajo, procedimientos específicos o propios del sector de la actividad de la empresa. Al ser un cargo de recursos humanos del evaluado, realmente no está involucrado con maquinaria como tal, ¿no? Probablemente la herramienta de trabajo sea su computador, algunos programas de instalación dentro del software, pero no irá mucho más allá en cuanto a herramienta o maquinaria. Por lo tanto, si es que nos referimos a conocimientos básicos de instalación, podemos elegir un nivel 1 como el adecuado para puntuar este factor. Nuestro siguiente subfactor hace referencia a las competencias digitales. Aquí nos dice, mide los requerimientos del puesto de trabajo relativos al uso de tecnologías de la información y la comunicación, así como los conocimientos informáticos necesarios para desarrollar las tareas propias del mismo y alcanzar los objetivos marcados. Un ejemplo de las competencias digitales se manifiestan tanto en la utilización de programas informáticos de uso general, como por ejemplo el correo electrónico, el procesamiento de datos, bases de datos, como programas específicos relacionados con las funciones del puesto de trabajo, que podría ser diseño gráfico, gestión empresarial, programación, dibujo, modelado, edición de fotografía, audio, video, desarrollo web. El nivel para puntuar en la escala tenemos como 0, no relevante, nivel 1, el puesto conlleva la interacción ocasional con personas, el puesto requiere conocimientos básicos de manejo de software,
o aplicaciones de uso general u ofimática. El nivel 2, el puesto requiere conocimientos avanzados de software, aplicaciones de uso general u ofimática o conocimientos básicos de manejo de software o aplicaciones específicas del sector de actividad de la empresa. El nivel 3, el puesto requiere conocimientos avanzados en manejo de software o aplicaciones específicas del sector de actividad de la empresa. Probablemente para el jefe de talento humano, lo más recomendable sería ubicarle en un nivel 2. El siguiente subfactor que debemos valorar es la gestión de la diversidad, que nos indica que este subfactor mide el conocimiento requerido por el puesto de trabajo para interactuar adecuadamente con personas de diferente edad, cultura, etnia o raza. La expresión o identidad de género, orientación sexual o personas con discapacidad. En nuestro ejemplo, nos menciona que se requieren conocimientos específicos para gestión de la diversidad en puestos de trabajo relacionados con la educación infantil o especial, la atención a la tercera edad, las actividades de ocio y tiempo libre, determinados puestos de trabajo con atención al cliente como hostelería, turismo, el trabajo y educación social, los recursos humanos, etc. Como vemos, pues en el ejemplo ya nos menciona la importancia de este factor de gestión de diversidad para cargos relacionados con talento humano. Los niveles son no relevante, nivel 1, el puesto conlleva la interacción ocasional con personas de diferente edad, cultura, etnia, raza, expresión o identidad de género, orientación sexual o personas con discapacidad. El nivel 2, el puesto conlleva la interacción frecuente con personas de diferente edad, cultura, etnia, raza, expresión o identidad de género, orientación sexual o personas con discapacidad, y su desempeño se beneficia del conocimiento y comprensión de las manifestaciones, cualidades de la diversidad humana. El nivel número 3, más desarrollado, dice: el puesto conlleva la interacción constante con personas de diferente edad, cultura, etnia, raza, expresión o identidad de género, orientación sexual o personas con discapacidad, y requiere un conocimiento y comprensión profundo de las manifestaciones y cualidades de la diversidad humana. Si hablamos de un jefe de talento humano en donde va a interactuar con todo el personal de la organización, y muchos pertenecerán a diferentes grupos y clasificaciones como las que tenemos en el ejemplo, pues entendemos que sí va a requerir primero una interacción constante, y también que requiere un conocimiento y comprensión profundo de estas características y del manejo correcto de estos aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, lo indicado sería seleccionar un nivel 3. Nuestro siguiente factor corresponde al C.1.4, que es el conocimiento
o dominio de un idioma extranjero. Nos indica que mide el nivel de conocimientos y el número de idiomas extranjeros que son necesarios para desarrollar las funciones del puesto. Por ejemplo, conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas, se considera un conocimiento básico del idioma extranjero al correspondiente a los niveles A1 y A2, un conocimiento medio correspondiente a los niveles B1 y B2, y un conocimiento avanzado el correspondiente con los niveles C1 y C2. De acuerdo a esta clasificación, tenemos las siguientes opciones de selección. Primero sería como no relevante, es decir, que el puesto no necesita tener un conocimiento del idioma extranjero. El nivel 1, el puesto requiere un conocimiento básico de un idioma. El nivel 2, el puesto requiere un conocimiento básico de 2 o más idiomas extranjeros. El nivel 3, el puesto requiere un conocimiento medio de un idioma extranjero. El nivel 4, el puesto requiere un conocimiento medio de 2 o más idiomas extranjeros o avanzados de un idioma extranjero. Y el nivel 5, el puesto requiere conocimiento avanzado de 2 o más idiomas extranjeros. Esto va a depender mucho de la organización. Si es una empresa internacional, una multinacional, probablemente el contacto del jefe de talento humano sea con personas de varios países, lo que puede darse que existan otros idiomas involucrados en personas de otras ciudades u otro país. Poniéndolo como referencia a una empresa mediana, local, como estábamos haciendo en el caso de NetLife, diríamos que el puesto requiere un conocimiento medio del idioma extranjero, ¿no? No es, al tener todas sus localidades dentro de Ecuador, pues se habla el idioma español como preferencia en todas las localidades. Entonces seleccionamos el nivel número 3. Nuestro siguiente factor hace referencia a la formación no reglada. La formación no reglada evalúa los conocimientos que son necesarios para desempeñar el puesto de trabajo y que pueden ser adquiridos y acreditados mediante enseñanza que no conducen a la obtención de un título con valor oficial de los reconocidos en el factor enseñanza reglada. Por ejemplo, algunos ejemplos de formación no reglada pueden ser los cursos en materia de urótica, manipulación de alimentos, socorrismo, conducción de carretillas, alimentación sociocultural, adiestramiento animal. Cada área de trabajo tendrá cierta formación que no es un título universitario o de tercer nivel o de cuarto nivel específicamente, pero son capacitaciones dentro del área de trabajo. Eso incluye en formación no reglada. Tenemos igualmente 3 niveles con el nivel 0 adicional, que sería no relevante. El nivel 1 nos dice el desempeño del puesto de trabajo requiere hasta 30 horas de formación reglada, es decir, es el tiempo total que se solicita de capacitaciones constantes dentro del área. El nivel 2, el desempeño del puesto de trabajo requiere de 30 a 60 horas de formación no reglada. Y el nivel número 3, el desempeño del puesto de trabajo requiere más de 60 horas de formación no reglada. Al tratarse de un jefe de talento humano, considero que el conocimiento que debe tener es vasto en varias áreas. Por lo tanto, si ponemos en perspectiva 60 horas, en realidad no termina de ser una cantidad sumamente alta, ¿no?
hablaríamos de un mes en tiempo completo, o una semana realmente, ¿no? Porque si tomamos en consideración 40 horas semanales como tiempo de trabajo o de formación a tiempo completo por 8 horas diarias, pues tendríamos un porcentaje de 40. Entonces 60 no me parece un porcentaje alto, considero que el jefe de talento humano podría indicarse en un nivel 3. Antes de continuar con nuestros siguientes subfactores, vamos a revisar un recurso referente a cómo realizar esta herramienta de valoración y algunos aspectos clave que deberemos tener en cuenta. Esto forma parte de la segunda parte del webinar que habíamos iniciado en nuestra sesión anterior, que va a tratar acerca justamente de los aspectos clave de la herramienta. Entonces vamos a revisar un momento. Empieza en el minuto 22. Ok. Ponerte un poquito antes para que podamos atender a toda la explicación de esta herramienta. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Pues precisamente uno de ellos es el que nos planteabas, que es que si es de uso voluntario o obligatorio. De momento es de uso voluntario, no está obligado. El Ministerio lo que hace es que nos facilita esta herramienta para ayudarnos a hacer una VPT conforme a la ley, pero no rechaza las VPTs realizadas mediante otros medios, siempre que cumplan con esta normativa. Esta herramienta en concreto sí que responde al principio de igualdad retributiva que establece el mandato de retribuir de igual forma los trabajos de igual valor, y es un sistema cuantitativo versus otros sistemas cualitativos que ordenan. En este caso, esta metodología cualitativa lo que hace es ordena y ofrece una valoración sintética. Los cuantitativos lo que hacen es arrojar un valor numérico y nos ofrece una valoración analítica, por tanto es mucho más objetivo esta metodología. Y en este caso una curiosidad de la herramienta es que se basa en una escala de 1000 puntos frente a la de 100 puntos que suelen seguir otras escalas, y lo que hace es convirtiendo los porcentajes en puntos. El 100% serían los 1000 puntos. Vale. Y entrando un poco en detalle, comentaros que esta herramienta establece 4 categorías, A, B, C y D, que coinciden con la clasificación que establece el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 4.2 del Real Decreto, en 4 categorías que se refieren a la A sería la naturaleza de las funciones o tareas, que es el contenido esencial de la relación laboral o aquello establecido por ley en el convenio colectivo. La actividad desempeñada, digamos. La B serían las condiciones educativas, aquellas cualificaciones regladas en relación a la actividad desempeñada. La C serían condiciones profesionales y de formación, aquellas que acrediten la cualificación, y aquí incluimos experiencia, formación no reglada, siempre que tenga relación con la actividad que desarrollen. Y la D, que serían las condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño. Y aquí entrarían todos aquellos factores distintos a los anteriores y que tengan relevancia sobre la actividad realizada. Begoña, Sara, disculpar. Hay varias dudas en relación a la herramienta. Os comparto antes de seguir algún tema, por si podéis aclarar, porque hay cierto debate. Si la parte social puede obligar a utilizar la herramienta del Instituto de las Mujeres, ¿vale? Nos comenta María. Luego también nos comenta Inés si pensáis que esta herramienta es adecuada para utilizar en universidades, teniendo en cuenta la especificidad de su panorama laboral. Y luego hay cierto debate sobre los niveles, está comprimida en 10 niveles, etc. Entonces sí que ya como estáis comentando los aspectos clave, si queréis también incidir sobre estos temas.
Si queréis, la parte de agrupaciones que todavía no hemos entrado tanto en detalle y eso es alguien que ya ha toqueteado la herramienta, ya la conoce un poquito más a fondo, la dejamos para más adelante, pero sí que contestamos a las dos primeras preguntas, si te parece, Sara. La primera era si nos pueden obligar. No nos pueden obligar, no es de uso obligatorio y, por tanto, siempre que podamos justificar que la metodología que hemos utilizado cumple con los principios que comentábamos de totalidad, adecuación y objetividad que comentábamos anteriormente, no tendría, o sea, no nos pueden obligar a utilizar. Es una herramienta de uso voluntario. Actualmente es de uso voluntario. Por lo tanto, simplemente tienes que aportar una valoración de puestos de trabajo que conforme a normativa, pero puede ser con otras metodologías. En ese caso no sería obligatorio. Y en cuanto a aplicarlo en universidades, en principio esta herramienta puede utilizarse en cualquier tipo de organización. Está pensada para que sea de aplicación en cualquier tipo de organización. De hecho, nosotros que realizamos valoraciones de puestos de trabajo a empresas clientes, hemos realizado valoraciones con esta herramienta ya en empresas e instituciones muy diferentes unas de otras, y la verdad es que se ha adecuado bien a la tipología de cualquiera de ellas. Así que no tiene ninguna particularidad que digas no es compatible con esta. De hecho, ya lo han ideado para que fuera compatible con cualquier tipo de institución, de organización. Gracias, Begoña. También comentan que da ciertos errores. Sí, también hay un apartado de errores que luego os comentaremos. Sí, yo por mi parte únicamente añadir que evidentemente lo ideal es que haya un acuerdo, ¿no? Es lo que yo creo que queremos siempre cuando hay negociación con la representación de trabajadores. Lo ideal es llegar a un acuerdo y además es que es verdad que la normativa nos insta a que todos los procesos sean negociados, acordados, y le da mucha relevancia a la parte de la representación legal de los trabajadores. Si no existe ningún motivo a la contra para usar estas herramientas que nos proponen, desde luego a la larga nos va a resultar más útil y más sencillo empezar por lo menos a familiarizarnos con ellas, ¿no? ¿No? Comentabais por ahí que hay bloqueos, ¿no? Estaba leyendo, ¿no? Hay bloqueos en la negociación. Está siendo una de las partes más complicadas para llevar a cabo tanto las negociaciones de todos los procesos que hay que llevar a cabo, no solo la valoración de puestos, también las negociaciones dentro del plan de igualdad y demás. Pero bueno, nuestra recomendación es que siempre que podáis, si no hay ningún motivo en contra, utilicéis estas herramientas que además son un aporte también de información extra para la empresa que pueden aportar a la hora de llevar a cabo otros procedimientos, otras nuevas políticas en el ámbito de recursos humanos. Gracias, Sara. En cuanto a las agrupaciones, si te parece, la persona que lo haya comentado, luego entramos en detalle. Si nos olvidamos, nos lo recordáis, por favor, por el chat. Perfecto. Pero cuando entremos más en materia de los resultados que arroja, es importante. Yo creo que será un buen momento para comentarlo. Y en cuanto a los errores, los tenemos en cuenta, los tenemos identificados, incluso tenemos alguna solución para alguno de ellos que también nos plantearemos ahí. Vale. Simplemente por seguir familiarizándonos con la herramienta, aunque luego entrará Sara a hacer un simulacro sobre la misma, a explicarnos cada parte con el propio Excel, digamos, abierto, pero para familiarizarnos con la estructura. Veréis que existen una serie de factores y que cada categoría se divide a su vez en una serie de factores que desarrollan cada categoría, y cada factor concreta cada aspecto de los diferentes factores a través de subfactores. Ambos, los factores y subfactores, se refieren siempre a las características del puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos una serie de factores agrupados en categorías, que son exhaustivas y genéricas para que puedan servir a cualquier empresa, lo que comentábamos antes, y que os los incluimos al final de la presentación, ¿vale? Simplemente para no ir enumerando factor a factor y categoría a categoría, porque veréis que en total yo creo que son unos 30 y pico puntos que acabamos valorando al hacer una valoración de puestos de trabajo. Al final de la presentación están todos recogidos, ¿vale? Y
es obligatorio evaluar todos los factores y subfactores que aparecerán en todos los puestos. Una vez considerado el factor o subfactor, se puede asignar un nivel no relevante o equivalente a 0, si consideráramos que ese factor no es relevante para un puesto de trabajo en concreto. O sea, es posible, porque entramos muy en detalle y hay factores como muy específicos de riesgos físicos, por ejemplo, se me ocurren, que a lo mejor no son de aplicación en según qué tipo de compañías, pero sí que lo que nos pide es que lo califiquemos como no relevante, pero rellenemos ese campo también, ¿vale? Estos factores están elaborados sin sesgo de género y significa que no invisibilizan aspectos o cualidades que siempre se han considerado tradicionalmente como femeninos. Dentro de estos factores existen niveles, luego lo veréis, que miden la intensidad de esos subfactores, desde no relevante hasta, en algunos casos, incluso llega al nivel 7, su mayoría están en torno al 5, y puedes ir seleccionando el nivel de desarrollo de ese factor o subfactor en función del puesto que estés valorando. La herramienta, a pesar de que aporta 50.000 factores, creo que son 32, entre factores y subfactores, también permite la inclusión de otros factores en caso de que se considerara necesario y que echáramos de menos algo en concreto. Esto se utiliza únicamente con carácter excepcional y tiene que estar muy justificado, es decir, que los factores que incluyamos tienen que ser coherentes y tienen que estar planteados según la misma gradación que están planteados el resto de factores y subfactores que ofrece la herramienta, y no tienen que ser aspectos que ya estén cubiertos por otros factores y subfactores. Es decir, no podemos utilizarlo para dar más peso a factores que ya hayamos valorado dentro de la valoración en algún otro factor, ¿no? Y puesto de otra manera, pero esto, si se refirieran a lo mismo, lo que estaríamos es dándole más peso a unos factores que a otros. Esto es para que veáis un ejemplo de cómo estaría, por ejemplo, una categoría, cómo bajaríamos de la categoría al grupo, el factor y el subfactor en el que está desarrollado, ¿vale? Luego veréis dentro de la herramienta cómo están clasificados. Pero en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, la categoría sería naturaleza de las funciones o tareas, y cada categoría tiene uno o varios grupos de factores. Por ejemplo, dentro de la categoría A estaría el grupo de esfuerzos, y dentro de cada grupo hay diferentes factores. Dentro del grupo de esfuerzos, uno de los factores sería el esfuerzo físico, por ejemplo, otro sería el esfuerzo emocional, luego veríamos una serie de factores. Y cada factor se subdivide, cuando lo han considerado oportuno, en varios subfactores. Por ejemplo, el esfuerzo físico, en este caso, también se subdivide en los factores esfuerzo visual, esfuerzo auditivo, movimientos repetitivos, posición continuada, posturas forzadas, ¿vale? Otro aspecto clave a tener en cuenta en relación a la nueva herramienta es que existe una ponderación de factores. Detrás de toda esta tabla hay unas fórmulas que lo que hacen es que se han establecido una serie de pesos para cada una de las categorías. Bueno, hemos visto pues una explicación general sobre la herramienta y algunas partes importantes para poder profundizar un poco sobre eso. Terminemos en estos minutitos que nos quedan avanzando con unos cuantos factores que igual son importantes y están dentro de la ponderación de la valoración. Nos habíamos quedado en la formación no reglada, que hacía referencia pues a los cursos de capacitación básicamente, y nuestro siguiente factor es el 6.1, C.1.6, que hace referencia a la experiencia como tal. Entonces, este factor expresa el tiempo de experiencia o práctica profesional previa requerido para el desempeño del puesto. Por ejemplo, la utilización
del sistema, puede haber cargos en los que no se necesita experiencia, ¿no? Como cargos de asistente, en donde inician pues desde cero, pero habrá cargos que sí van a necesitar, como por ejemplo en el nivel 1 nos dice el desempeño del puesto requiere una experiencia o práctica profesional previa de hasta 3 meses. Es un requerimiento bastante bajo, ¿no? El nivel 2, el desempeño del puesto requiere una experiencia o práctica profesional previa de 3 meses a 1 año. El nivel 3, el desempeño del puesto requiere una experiencia o práctica profesional previa entre 1 y 3 años. El nivel 4, el desempeño del puesto requiere una experiencia o práctica profesional previa entre 3 y 5 años. Y el nivel 5, el desempeño del puesto requiere una experiencia o práctica profesional previa de más de 5 años. Al tratarse de un jefe de talento humano y analizando un poco el mercado laboral que tenemos actualmente, considero que la mayoría de organizaciones están ponderando la experiencia para una jefatura en un nivel 5, de más de 5 años previos para asumir esta posición. Nuestro subfactor siguiente sería el tema de actualización de conocimiento de 6.1.7. Este subfactor mide los requerimientos del puesto de trabajo relativos a las necesidades de mantener al día los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones. Son ámbitos en los que se requiere la renovación de los conocimientos para el desempeño del puesto de trabajo, entre otros, por ejemplo, los sectores sanitarios, incluyendo la veterinaria, el sector tecnológico, los relativos a la enseñanza, a las profesiones relacionadas con el derecho, la investigación o la gestión de eventos. Esto precisamente porque los conocimientos van modificándose, cambiando constantemente. Todo esto requiere pues estar al día con todas las actualizaciones, por lo tanto, este factor hace referencia exactamente a ese criterio, ¿no? Tenemos el nivel de no relevante, tenemos un nivel 1, que el entorno de trabajo de este puesto es estable, aunque requiere ocasionalmente del aprendizaje de nuevas soluciones, métodos y procedimientos. En el nivel 2 tenemos el entorno de trabajo de este puesto experimenta cambios de manera usual. Requiere con frecuencia aprendizaje de nuevas soluciones, métodos o procedimientos. Y el nivel 3, el entorno de trabajo de este puesto está sometido a cambios constantes. Requiere de forma continua el aprendizaje de nuevas soluciones, métodos, procedimientos, así como información actualizada de los conocimientos o el estado de la técnica en el concreto sector de actividad de la organización. Si bien un jefe de talento humano, sí existen nuevas tendencias en cuanto a gestión de recursos humanos, cambios en las políticas laborales, modificaciones a los reglamentos, es decir, existe una actualización de conocimientos, pero no es algo que se experimenta, se puede decir, diariamente o constantemente, ¿no? Sí son usuales los cambios, por lo tanto, lo consideramos bajo ese criterio dentro del nivel número 2, que sería el adecuado. Con el análisis de este subfactor, hemos concluido la parte del factor de conocimientos y comprensión, ¿no? En la próxima y última sesión referente a la matriz de la tabla, tendremos que revisar lo referente al factor de aptitudes, habilidades sociales, el entorno y las condiciones organizativas. Estos serían los 4 aspectos que nos quedan pendientes para nuestra próxima sesión. Hemos avanzado ya con el
60% aproximadamente de nuestra matriz de valoración, y con esto ya tenemos una idea clara de hacia dónde está dirigido todo este proceso, y también nos servirá de base para que ustedes dentro de sus actividades vayan ya valorando los cargos que han sido asignados y que han hecho el levantamiento de perfil previamente. Recuerden que toda esta información debe estar muy bien alineada y debe coincidir tanto en los perfiles de cargo como en la valoración que hemos hecho de cada uno de ellos. Eso sería todo por nuestra sesión de hoy. Les agradezco por su atención y nos veremos hasta la próxima clase. Un saludo.